Quisiera que el día de hoy reflexionáramos sobre un tema que tiene mucha vigencia en la actualidad. Lo vamos a hacer desde una perspectiva bíblica y por eso quiero referirme a las mujeres de la Biblia y su resistencia ante la injusticia. Nosotros en la vida nos damos cuenta que muchas veces las leyes contradicen el derecho y la justicia. Pero con frecuencia hemos visto a mujeres que cuando sufren un atropello legal, después de los hechos, dicen, apuntando al cielo, hicieron eso con sus leyes que son las de ustedes, pero recuerden, hay un Dios en el cielo. En el México de hoy se han dado algunos casos que plantean este problema entre lo que dice la ley y lo que es justo. Por ejemplo, en los meses recientes se ha cuestionado mucho esos salarios que ganan algunos magistrados o funcionarios del INE que rondan el $500,000 mensuales, mientras que el salario de la inmensa mayoría de los mexicanos apenas está alrededor de los $10,000. ¿Será legal? Y quizá una legalidad con un derecho adquirido para ellos. Pero las mujeres dirían, no es justo, no hay derecho. También sabemos de alguien que fue acusado de un robo multimillonario a Pemex. Acusado, traído a México, pero se encuentra cómodo en su casa. En cambio, alguien que fue sospechoso de robar algo que no llega ni siquiera a $1,000, a veces se pasa años en la cárcel y sin proceso. A lo mejor es legal, pero las mujeres dirían, no es justo, no hay derecho, hay un Dios en el cielo que no les va a permitir hacer sus caprichos. La Biblia, a los que creemos en Dios, nos ilumina mucho en nuestro camino frente a estos grandes problemas donde vemos que las leyes no siempre reflejan la voluntad de Dios y que a veces claramente podemos decir, no es justo, no hay derecho. Aún en su contexto patriarcal, la Biblia nos presenta a muchas mujeres que frente a las leyes de los poderosos dicen que hay un Dios en el cielo. Con su comportamiento, esas mujeres nos muestran que algunas cosas podrán ser legales, pero no son justas, no hay derecho. Vamos a repasar los casos típicos y ejemplares de una cultura muy tradicional y muy patriarcal, pero no tuvo más que reconocer y dar testimonio que las mujeres de ese pueblo creyente pues daban testimonio de lo que es hacer la voluntad de Dios y frente a los sistemas legales injustos, ellas podían decir, hay un Dios en el cielo, no es justo, no es derecho. Quisiera mencionar en primer lugar a las parteras hebreas que estaban en el Egipto en los tiempos del Éxodo. Recordemos algún hecho importante, que el faraón había ordenado matar a los varones israelitas. ¿Qué hicieron las parteras? En este momento quisiera que fuéramos a leer el texto, lo voy a proyectar. Es el segundo libro de la Biblia. Estamos en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 17 y 18. Y luego los que siguen. Versículo 17. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto,
sino que dejaban con vida a los niños. La ley era que mataran a esos niños hebreos recién nacidos. Las parteras no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto. Y motivo, temían a Dios. Y luego enfrentaron algunas consecuencias. Llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y dejan con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: es que las hebreas no son como las egipcias, son más robustas, y antes que llegue la partera ya han dado a luz. Versículo 20. Y Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se hizo poderoso. Se multiplicó y se hizo poderoso. Importante esto. El pueblo se multiplicó y se hizo poderoso. Vamos a continuar ahora con este tema y quisiera proyectarles, quisiera hacer una reflexión sencilla sobre este asunto, pero veo que mi pantalla me hace algunas cosas un poquitito particulares, pero ya me está obedeciendo. Bien, entonces volvemos al caso de las parteras. Ellas desobedecieron al faraón, creen en Dios, desobedecen una ley que para ellas es injusta. Para ellas, según su fe, hay un derecho, hay una justicia que procede de Dios superior a la ley del faraón. Otro caso relacionado con este mismo hecho aparece también en el libro del Éxodo, el libro que cuenta la liberación del pueblo, donde Dios interviene para liberar al pueblo. Y este caso tiene que ver con Moisés, pero sobre todo con el comportamiento de la madre de Moisés, de su hermana y luego de otra mujer, la hija del faraón. Y nuevamente quisiera yo compartirles el texto bíblico para que juntos lo leamos. Estamos ahora en el capítulo 2, del libro del Éxodo. Allí leemos, vamos a darle vuelta, capítulo 2, en los versículos 2 y 3. Moisés nació, concibió la mujer y dióle a un hijo, y viendo que era hermoso, y lo tuvo escondido durante 3 meses. La madre de Moisés lo tuvo escondido. Pero no pudiendo ocultarlo ya por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La mamá de Moisés desobedece la orden del faraón y entonces no permitió que se matara al niño, defendió la vida. Y dice en el versículo 4, la hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba. Otra mujer aliada de la vida. Y luego aparece la hija del faraón. Eso, bajó la hija del faraón a bañarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada suya para que la cogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba, se compadeció de él y exclamó: es uno de los niños hebreos. Entonces dijo la hermana a la hija del faraón: ¿quieres que yo vaya y llame una nodriza de entre las hebreas para que te críe al niño? Vete, le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: toma a este niño y críamelo, que yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. Hasta aquí el texto. ¿Qué cosa encontramos? Puras mujeres en complicidad con la vida. Se contradice la ley del faraón, la palabra del faraón, corriendo los riesgos
que ello significaba. Lo hace la madre de Moisés, la hermana de Moisés, con mucha inteligencia, pero con mucho riesgo. Y luego la hija del faraón, lo dice muy bien el texto, se compadeció de él. Más que una ley, está ese sentido de humanidad, la compasión. Y entonces se propuso salvar la vida del niño recién nacido. Es el caso de 3 mujeres que realizan la defensa de la justicia y el derecho contra una ley injusta. Honor a ellas. Y paso ahora a otro caso de otra mujer, un caso muy particular, probablemente muy legendario, pero que tiene sin duda su núcleo de verdad. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, al final, en el capítulo 21. Es un hecho poco conocido, pero muy interesante respecto al tema que estamos reflexionando. La historia nos narra la muerte de los 7 hijos de Saúl a manos de los gabaonitas. Eso. Con la muerte de estos hijos de Saúl, enemigo de David, David buscaba también restaurar los asesinatos cometidos contra esos gabaonitas por parte de Saúl mientras Saúl vivía. Se menciona ese hecho, pero no lo conocemos por la tradición bíblica. ¿Qué cosa sucedió? Pero allí se alude. 2 de los descendientes de Saúl eran hijos de Rispa, una de sus concubinas. Otros 5 eran nietos de Saúl. Total, que David permitió que los gabaonitas cobraran pues una especie de expiación por los asesinatos que Saúl había cometido contra ellos. Y les permitió que tomaran esa venganza, esa expiación, matando a 7 descendientes de Saúl. Vamos nuevamente a proyectar el texto. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a compartir el texto. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a buscarlo. Samuel, capítulo 21, los versículos 9 y 10. Muy bien. Ok. Aquí en el versículo 8 se nos dice que tomó el rey a los 2 hijos de Rispa, hija de Ayá, etcétera, etcétera, y a los otros 5, y los puso en manos de los gabaonitas, que los despecharon en el monte ante Yahvé. Cayeron los 7 a la vez. Fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Bien. Rispa, hija de Ayá, Rispa es la mamá de 2, tomó un sayal y se lo tendía sobre la roca desde el comienzo de la siega hasta que cayeron sobre ellos las lluvias del cielo. No dejaba que se pararan junto a ellos las aves del cielo por el día, ni las bestias del campo por la noche. Ni las bestias del campo por la noche. ¿Qué cosa es lo que sucede? Que Rispa estuvo durante el ahorcamiento de los muchachos y permaneció junto a los restos, junto a sus hijos, durante más de 6 meses, con grande dolor y con grande valor. No permitió que los animales se acercaran y estuvo haciendo penitencia vestida de sayal. Bueno, vamos a ver qué cosa es lo que hace Rispa, la madre que perdió a sus hijos, a 2 de sus hijos. Sabemos por la tradición bíblica que el hecho
de que los difuntos quedaran expuestos a ser, diríamos, devorados por las fieras del campo, por las aves de rapiña, era una verdadera maldición. Lo leemos en el Salmo 79, versículo 2. Salmo 79, a ver si encuentro el texto. Salmo 79. Los salmos son 150, vamos a buscar el Salmo 79. Versículo 2. Han entregado el cadáver de tus siervos por comida a los pájaros del cielo, la carne de tus amigos a las bestias de la tierra. Eso es una verdadera maldición. Bien, lo mismo lo remarca el texto del profeta Jeremías, capítulo 16, versículo 4. Jeremías 16, versículo 4. Allí es una especie de maldición. De muertes miserables morirán, sin que sean plañidos ni sepultados. Se volverán estiércol sobre la haz del suelo. Con espada y hambre serán acabados, y serán sus cadáveres pasto para las aves del cielo y las bestias de la tierra. Bien, ¿qué cosa es lo que está en juego? Pues precisamente que Rispa tiene que defender el derecho de sus hijos, que no debían ser devorados por las fieras o las aves de rapiña. Y se pasa 6 meses en resistencia civil, esperando poder ser sepultados. Su derecho de madre y su búsqueda de la justicia se sobrepuso a esa decisión injusta y apresurada del rey David, que de por medio escondía un cierto propósito de deshacerse de sus potenciales enemigos, los hijos de Saúl. Ciertamente, el proceder de David podía ser legal, pero el relato bíblico no se mantiene insensible hacia el aspecto humano del episodio. El relato bíblico nos recuerda la resistencia de Rispa, la madre ofendida, a la que le quitaron 2 hijos y se los asesinaron sin culpa para ellos. Y aquí vemos el valor moral de los débiles frente al poder político, a veces arrogante y prepotente. Quizá Rispa también dijo: hay un Dios en el cielo. Y efectivamente, esa resistencia civil de la mujer logró que a los 6 meses David fuera y mandara a recoger los cadáveres de Saúl, de sus hijos y de estos hijos de Rispa, y les diera sepultura. Bueno, una mujer que resiste ante una ley injusta. Una mujer más. Vamos ahora a otro caso muy particular, que es el de las hijas de Zelofhad. Estos hechos bíblicos que están ahí un poco arrinconados, que casi no conocemos, pero que siempre tienen una grande enseñanza para todos nosotros. Voy a recordar este caso otra vez proyectando el texto bíblico. Nos vamos al libro de los Números, el 4.º libro del Pentateuco, y vamos al capítulo 26 para decir de quién estamos hablando. Capítulo 26, donde se hace un censo, y va a aparecer en el versículo 33 que Zelofhad, hijo de Jefer, no tuvo hijos, solamente hijas. Se llamaban las hijas de Zelofhad Magla, Noah, Hogla, Milca y Tirsa. Bueno, pues en el capítulo 27 se nos cuenta el hecho interesante. Dice: entonces se acercaron las hijas de Zelofhad, hijo de Jefer, etcétera, etcétera. Se nos dan sus nombres.
se presentaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, a los principales y a toda la comunidad, a la entrada de la tienda del encuentro, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, no era de la facción que se amotinó contra Yahvé, de la facción de Coré. Por sus propios pecados murió sin tener hijos. Ahora pregunto, ¿por qué ha de ser borrado de su clan el nombre de nuestro padre solo por no haber tenido hijos? Danos alguna propiedad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés expuso su caso ante Yahvé y respondió Yahvé a Moisés: han hablado bien las hijas de Zelofehad. Dales pues en propiedad una heredad entre los hermanos de su padre. Traspásales a ella la herencia de su padre. Así, aquí termina en el momento este episodio. Y vamos a ver que esto se va a cumplir en Números 36. En el versículo 2 dice: Yahvé mandó a mi Señor que diera la tierra en herencia, por suertes, a los israelitas, y mi Señor recibió orden de Yahvé de dar la herencia de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. Vemos otra vez unas mujeres, en este caso 5 mujeres, que frente a una ley tradicional que solo los hijos heredaban la propiedad, y en este caso la tierra de sus padres, ellas pelearon, presentaron el caso ante Moisés y los dirigentes, y Yahvé les dio la razón. En adelante, las mujeres pueden heredar. Frente a una ley injusta, ellas dicen: hay un Dios en el cielo, no hay derecho, no es justo, y Yahvé, el Dios del cielo, les dio la razón. Las hijas pueden heredar. Bueno, dejamos el Antiguo Testamento y pasamos ahora al Nuevo Testamento. Quisiera recordar también algunos casos particulares de mujeres valientes que se oponen y resisten a algunas leyes que para ellas son injustas y para nosotros también, y que logran su propósito. Vamos a ver, ahora vamos al Evangelio según San Marcos. Vamos a proyectar el Evangelio según San Marcos. Vamos a compartirles el texto. Evangelio según San Marcos, el capítulo 5, versículos 25 al 34. 25 al 34, conocemos ese caso. Es el caso de la hemorroísa, o de la mujer que padecía flujo de sangre. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pues decía: si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sanada del mal. Al instante, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado. Pero él miraba a su alrededor para descubrir lo que había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Conocemos bien este caso, el caso de esta mujer enferma y que conocía las reglas de la pureza, la ley de la pureza. Ella, como tenía flujo de sangre, era impura y no podía acercarse ni tocar a una persona. Pues bien, esta mujer va a resistir, a oponerse a esas reglas, a esa ley. Y luego es una mujer valiente que reconoce y dice la verdad. El Evangelio dice: le dijo la verdad a Jesús. Y Jesús reconoció que ella era una mujer de fe, una mujer que entonces recibió la salvación.
y lo hizo solamente con un gesto de resistencia y de oposición a una ley que para ella era inhumana y era injusta. No dijo palabra, no se registran sus palabras, pero es una mujer valiente y una mujer que dice la verdad, y esa mujer recibió la salvación de parte de Jesús. Bien, y paso ahora a otro caso, otra mujer. Vamos ahora a otro texto, y es el texto de Mateo capítulo 15. Mateo 15. Los versículos del 21 al 28. 21, 28. Vamos a proyectarlos otra vez. 21, 28. Bien. Leemos allí. Saliendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: «Concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él: «Yo no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Él respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. ¿Qué cosa encontramos? Encontramos otra vez una mujer valiente que frente a una ley, incluso una ley mesiánica, donde se dice: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel», esta mujer se atreve a desafiar esa ley e insiste una y otra vez detrás de Jesús, a pesar de los descolones que le daba Jesús. ¿Y qué cosa dijo Jesús? «Mujer, qué grande es tu fe. Concede que se te conceda como has creído». Esta mujer, a pesar de los nacionalismos de la época, a pesar del exclusivismo nacionalista, del exclusivismo mesiánico, de no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel, esta mujer con valentía se atreve, resiste esa disposición. ¿Y qué cosa consiguió? Vamos a decir algo tremendo. Esta mujer convirtió a Jesús. Voy a decir algo más tremendo. Lo hizo católico. O sea, de ser un Mesías que iba a trabajar solo a favor de las ovejas de Israel, lo hace trabajar y extender su mesianismo a todos los pueblos que no son Israel, a todas las naciones. Un Mesías universal. Hizo de Jesús un Mesías universal. Un Mesías que salió de su pueblo hebreo y se abrió a los no judíos. Convirtió a Jesús y extendió su mesianismo en forma universal, en forma católica. Una mujer que resiste algo que no le parecía injusto, que resiste al nacionalismo, que resiste al exclusivismo, incluso mesiánico, y que hace que Dios sea el Dios y el Mesías sea el Mesías de todos los pueblos. Honor a esa mujer sirofenicia, para quien ciertamente, por encima de las leyes humanas, incluso religiosas, hay un Dios en el cielo, Padre de todos. Y finalmente, quisiera concluir con otro caso, que es el caso de María, la esposa de José, frente al rey Herodes. Quisiera otra vez compartir nuevamente el texto bíblico. Vamos a estar también en el Evangelio según San Mateo,
Pero ahora vamos a irnos al capítulo 2. Recordamos muy bien que efectivamente Herodes, cuando nació Jesús y los magos llegaron a visitarlo y los magos se le escondieron, Herodes, dice en 2:16, mandó matar. A ver, vamos a ver. Mateo 2:16. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que habían precisado los magos. El rey da el decreto, manda matar a los niños menores de 2 años. Una ley, porque viene del rey, pero una ley injusta, contraria a la vida, contra todo derecho y contra toda justicia. ¿Qué cosa es lo que sucede con María, su esposo José, frente a esta orden del rey? Versículo 14. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Eso, para que se cumpliera el oráculo del Señor. Muy bien. ¿Qué cosa hace María con su esposo José? Resisten a la ley injusta de Herodes, desobedecen a Herodes, huyen a Egipto y así salvan la vida del niño. Y después se nos dice en el versículo 20, otra vez Dios le dice a José, levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Aquí encontramos otra vez que otra mujer, María, con su esposo José, resisten ante una ley injusta y asesina, y ellas dicen, hay un Dios en el cielo, y le obedecen a Dios y resisten a un rey asesino y criminal y salvan nada menos que la vida del Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el testimonio también de María, la mujer de José y madre del Mesías y de Jesús. Recogemos ahora brevemente algunas enseñanzas. Sabemos nosotros que a veces chocan la ley con la voluntad de Dios. Choca a veces lo legal con la justicia y el derecho. Es cierto que las leyes son necesarias para la convivencia humana, pero esas leyes siempre tendrán un valor limitado y también solamente son válidas para una determinada nación o para un determinado grupo. Las leyes son una construcción humana necesaria, pero siempre tiene sus límites. Por encima de las leyes siempre hay lo que es justo, lo que es derecho. Y esto no siempre se promulga ni se escribe en códigos, está escrito en la conciencia, en el buen sentido. Es algo mucho más universal, mucho más ligado a las raíces y a los fundamentos de la vida. Y esta justicia y este derecho no conocen límites de tiempo, ni de espacio, ni de cultura. En Egipto, entre la Ciro-Fenicia, hay que defender y amar la vida. Eso es lo justo, eso es el derecho. El primer principio de toda ética es cuidar la vida, defender la vida, promover la vida. Eso. A veces la justicia y el derecho serán siempre, la mayoría de las veces, superior a muchas leyes. Las anteceden y deberían fundamentar. Bueno, pues nosotros encontramos en la Biblia que la justicia y el derecho son la voluntad de Dios. Y para eso quisiera otra vez demostrárselos leyendo el texto bíblico. Vamos a leer un texto de Isaías, a ver si aparece. Muy bien, busco ahora. Isaías, el profeta, el capítulo 56, el versículo 1. Isaías tiene 66 capítulos. Isaías 56 dice, así dice Yahvé, velen por la equidad y practiquen la justicia, que mi salvación está para llegar y mi justicia para manifestarse. Hay que velar por la equidad, por el derecho
y por la justicia. Y lo mismo va a decir Jeremías, el profeta Jeremías, para señalar dos grandes profetas. Hay muchísimos más textos. Jeremías capítulo 23, en el versículo 5 dice: miren que vienen días, oráculo de Yahvé, en que suscitaré a David un germen justo, reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. Interesante este texto. ¿Qué cosa hará el germen de David? Un germen justo practicará el derecho y la justicia en la tierra. ¿Quién es el germen de David prometido? Suscitaré a David un germen. ¿Quién es el hijo de David prometido? Nosotros siempre hemos leído que el hijo de David es Jesús, que cumple las promesas de los profetas. Ese será un rey prudente. Él anunciará el reino de Dios. ¿Y qué cosa hará Jesús? Practicará el derecho y la justicia. Esa es la experiencia mesiánica, la esperanza de un Mesías que practica el derecho y la justicia. Esas son las promesas de Dios. Bueno, pues bien, si esa es la voluntad de Dios, ¿qué cosa hemos podido o tratado de mostrar en esta exposición? Que son las mujeres las que frente a las leyes injustas se encargan de hacer valer el derecho y la justicia, de hacer valer la voluntad de ese Dios que está en el cielo, la voluntad de ese Dios contra las decisiones y abusos injustos, y muchas veces poniendo en riesgo su propia vida, porque el poder suele ser abusivo y muchas veces mata y ordena matar, como lo hizo el faraón, como lo hizo o permitió el rey David, como lo hizo Herodes. ¿Y qué encontramos? Encontramos en la Biblia que hay mujeres que están vinculadas a la vida, al derecho humano de vivir, al cuidado de la vida. Ahora, en nuestra época, las mujeres sufren muchas violencias, muchos atentados contra su vida, en la esfera familiar, en la esfera vecinal, en la comunidad, en la sociedad, en el mundo del trabajo. En todos los campos las mujeres sufren muchas violencias y todas las violencias son injustas, pero también sabemos que hay muchas mujeres que siguen resistiendo. Resisten como las parteras de Egipto y como la familia de Moisés y como la hija del faraón, defendiendo la vida del recién nacido. Resisten como las hijas de Zelofhad, que frente a una ley que privilegiaba a los varones, defienden el derecho a tener tierra y tuvieron tierra. Resisten como Rispa, la concubina de Saúl, que defiende el honor de sus hijos difuntos matados injustamente que le fueron arrebatados, y Rispa defiende su honor y logra que sean sepultados con toda dignidad. Esas mujeres resisten como la hemorroísa ante una ley discriminatoria de lo puro y lo impuro, y como muchas leyes discriminatorias como esa, y alcanza el favor de Jesús por su valor y por su fe. Muchas mujeres resisten como la Sirofenicia contra un Mesías presentado como nacionalista. Logra que Jesús sea un Mesías para todos, un Mesías que supere las barreras nacionales, que supere todos los privilegios que tienen y que esgrimen en nuestra época aquellos que dicen America First, en primer lugar mi país. La mujer sirofenicia, escuchando esa palabra de Jesús, resistió a ella y convirtió a Jesús, y lo hizo el Mesías de todos los pueblos. Muchas mujeres resisten como María, la madre de Jesús, que frente al decreto legal pero injusto del rey Herodes, defendió la vida de su hijo, cuidó de su hijo, protegió a su hijo, aún en el riesgo de irse al destierro de su patria. María se convirtió en migrante para defender la vida de su hijo, y así
salvó la vida del Mesías nuestro Salvador. Eso dice la Biblia. Esperamos, pues, que con estos testimonios surjan muchas mujeres que digan: hay un Dios en el cielo, un Dios que ama la justicia y el derecho.